Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al repaso de la lección. Me da gusto saludarte. Estamos en la lección número 12. Ya estamos en los últimos capítulos del libro Hechos de los Apóstoles. Y en esta lección encontramos la experiencia de Pablo en Cesarea antes de iniciar su viaje hacia Roma. Aquí tiene oportunidad de dar testimonio ante dos procuradores y un rey. Así que vamos a analizar cada uno de estos encuentros que me parece bastante interesante. En el capítulo 23, la lección anterior, vimos cómo los soldados romanos finalmente llevaron a Pablo a Cesarea. Allá en Cesarea lo presentan ante Félix, y entonces 5 días después, dice el capítulo 24, vinieron hasta Cesarea un grupo importante de dirigentes judíos. Vino el sumo sacerdote, vinieron algunos miembros del Sanedrín, inclusive se dieron a la tarea de contratar a un abogado llamado Tértulo. Así que iban en serio, querían impresionar a Félix. Tértulo hace ahí una disertación frente a Félix, y entonces presenta 3 acusaciones en contra de Pablo. La primera, pues, señala en el versículo 5: hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Así que la primera acusación pues tiene que ver con fomentar disturbios entre los judíos del imperio. En ese mismo versículo, en la última parte, señala: y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esta era la segunda acusación. Pues implicaba que era, pues, por supuesto, un grupo que iba en contra del gobierno romano. Era una acusación bastante grave. Y en el versículo 6 dice: intentó también profanar el templo, así que lo prendimos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Así que la tercera acusación no era muy clara. Inclusive había tratado de profanar el templo, pues no tenía nada que ver con las leyes romanas. Pero bueno, estas fueron las 3 acusaciones que Tértulo quiso poner frente a Félix, ¿no? Sin embargo, pues Félix posteriormente le da la oportunidad a Pablo de defenderse a partir del versículo 10. Y pues Pablo realmente, pues él señala claramente que las acusaciones son falsas. Aparte, pues él habla de que realmente los testigos que presenciaron cuando él fue tomado prisionero, pues eran unos judíos asiáticos, y que pues ellos no estaban, había ausencia pues de testigos. Y Félix comprendió pues muy bien los argumentos de Pablo. Félix estaba familiarizado con estos asuntos judíos, y entonces pues el relato señala que Félix decide entonces dejar suspender el proceso hasta nuevo aviso. Bueno, y encontramos algo interesante ahí en los últimos versículos del capítulo 24, ¿no? A partir del versículo 24 ahí dice que Félix fue a hablar con Pablo nuevamente. Pablo, entre todo lo que tuvo oportunidad de testificar, pues le habló del dominio propio, del juicio venidero, y Félix se fue, o lo mandó retirar. Y el versículo 26 dice: estaba también con esto, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y bueno, esto nos habla del carácter de Félix, un hombre oportunista. Lo que quería era dinero, no tenía interés por hacer justicia, simplemente esperaba con esto ganar algo de dinero, pero nunca lo encontró en Pablo. Y así pasaron entonces los 2 años hasta que pues Félix fue sucedido por Poncio Festo. Y aquí encontramos otro encuentro interesante, ahora con otro procurador llamado Festo. Ya estando Festo en Cesarea, decide ir a Jerusalén, y es allí donde los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, van
y entonces nuevamente la emprenden en contra de Pablo, por supuesto, con falsos testimonios, con mentiras. Es lógico que no era el Espíritu de Dios el que los gobernaba, era el Espíritu de Satanás el que gobernaba a estos hombres, aunque ellos aparentemente estaban haciendo esto en nombre de Dios, en nombre de los judíos, en nombre de su cultura, en nombre de su religión, pero nada de esto era cierto. El espíritu que a ellos los dominaba, lógicamente, era el espíritu del enemigo. Y la muestra es que ellos le piden a Festo que permita que Pablo sea enjuiciado en Jerusalén. Y Lucas señala claramente que la verdadera intención de ellos era que en el viaje, si Festo aceptara, en el viaje de Cesarea a Jerusalén, pues hubiese una emboscada, y en esa emboscada le quitaran la vida a Pablo. O sea, ni siquiera tenían el deseo de juzgarlo, porque ellos sabían que no había ninguna razón real. Lo que ellos querían era simplemente deshacerse de Pablo. Pero Festo les dijo: no, pues está en Cesarea, vayan a Cesarea. Así que pues claro, ellos van hasta Cesarea, y entonces comienza de igual manera el juicio en contra de Pablo, las acusaciones. Pablo se defiende, pues él dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Pero pues por supuesto Festo recién estaba llegando, así que no le convenía meterse en problemas con los judíos, quería congraciarse con ellos. Así que le pregunta a Pablo: bueno, pues ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allá? Y entonces es cuando Pablo, en el versículo 10 ahí del capítulo 25, pues dice: bueno, soy ciudadano romano, y entonces acudo al tribunal del César. Así que esta petición Festo la pone frente al consejo, y él le dice: bueno, al César has apelado, a César irás. Bueno, aquí tenemos algunos asuntos para reflexionar. En primer lugar, te quiero preguntar: ¿qué te ocurre más a menudo? ¿Defiendes tu fe o te disculpas por tu fe? ¿A qué me refiero? Bueno, Pablo estuvo en un juicio con gente queriendo matar y todo lo demás. Tal vez nosotros no pasamos por esas situaciones tan difíciles, pero es lógico que en nuestro diario vivir, ya sea en nuestra escuela, ya sea en nuestro trabajo, ya sea con nuestros vecinos o familiares, muy a menudo se nos pide cuenta de nuestra fe, nos preguntan en qué creemos. Pero puede ocurrir que tengamos dos salidas. Una es defender nuestra fe, es decir, expresar la fe que hay en nuestro corazón, aprovechar para enseñar a la gente acerca de Cristo Jesús, del amor de Dios, de por qué nosotros como adventistas creemos en Dios, por qué esperamos a Cristo Jesús por segunda vez, etc. Pero puede ser también, y porque conozco casos de personas, de adventistas, que se disculpan por su fe, que esconden su fe, que les parece que no es bueno hablar de su fe, se avergüenzan de Cristo, se avergüenzan de su fe. Y entonces la experiencia de Pablo nos da cuenta de qué es lo que realmente mueve el corazón de un hombre a dar testimonio. Pues lógicamente que Pablo amaba a Cristo y amaba la obra, y por eso pues él no le importaba. Y Dios le dio la oportunidad de venir ante el procurador Félix, ante el procurador Festo, a dar testimonio de la fe que había en su corazón. Y puede haber una segunda pregunta, ¿no? Al igual que Pablo: ¿qué tipo de acusaciones enfrentamos hoy acerca de nuestra fe? Por ejemplo, si tú eres estudiante, estás en la universidad o en la preparatoria, y se habla del origen del universo, el origen de la vida, pues lógicamente ahí hay una acusación fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque la ciencia señala que venimos de la evolución, ¿no? Bueno, para ser así, para ir rápido con esto. Pero pues nosotros sabemos que a la luz de la palabra de Dios, que este mundo, que el ser humano fue creado en el contexto de una semana literal, en el origen, como lo señala Génesis en el capítulo 1, el origen del ser humano en una semana de la creación.
Así que ahí puede ser que enfrentemos acusaciones. También en relación con algunos asuntos de política, algunos asuntos sobre el matrimonio homosexual, por ejemplo, algunos asuntos sobre el aborto, muchas cosas que hoy para la gente son muy relativas, que cada quien tiene una verdad y pide respeto por esa verdad, pero nosotros somos guiados por una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Entonces, diariamente nosotros somos desafiados, al igual que Pablo lo fue. La pregunta es, ¿de qué manera nosotros respondemos ante esos desafíos, ante esas acusaciones? ¿Defendemos nuestra fe? ¿Levantamos con orgullo la palabra de Dios y damos testimonio? ¿O nos escondemos? ¿O nos disculpamos? ¿O nos avergonzamos? Son preguntas para reflexionar. Ahora, viendo este aspecto del apóstol Pablo y la experiencia que él comienza a tener aquí en Cesarea. Bueno, el relato bíblico sigue diciendo que unos días después el rey Agripa y su hermana Berenice vienen a Cesarea, vienen a saludar a Festo. Seguramente, como recién estaba llegando Festo, ahora viene Agripa a saludarlo, y Festo entonces decide pedir consejo. Festo apenas está llegando a esta provincia. Al parecer Festo desconoce mucho de la cultura judía, de la religión judía, del cristianismo, de ese tal Jesús, pero el rey Agripa, por supuesto, tiene un contexto judío muy claro, y entonces Festo pues ve que Agripa le puede ayudar. Hay un asunto acá. Pablo apeló al César, Festo lo llevó al consejo y el consejo decidió hacerlo. Así que después de eso ya no hay decisión aquí referente a Pablo. Lo único que Festo quiere es simplemente tener claro qué escribir, porque ya está hecho el asunto de que Pablo tiene que ir ante el César, porque ya él como ciudadano romano apeló al César. Pero entonces Festo quiere tener bien el contexto, pide consejo al rey Agripa para escribir la carta que acompañará a este acusado. Entonces es interesante porque cuando Festo pone en contexto al rey Agripa, el mismo Festo pues señala que vinieron sus acusadores, pero que no demostraron nada, salvo asuntos de su propia religión. Y Agripa se muestra interesado y dice, pues quiero conocer a este hombre, ¿no? Y entonces el rey Agripa se presenta con una ceremonia pomposa como el rey que es, acompañado de los comandantes, de los principales hombres de la ciudad. Hay una tremenda, un contraste tremendo, ¿no?, entre esa apariencia de este rey que agrada a los hombres. Viene acompañado de su hermana Berenice. Algunos señalan inclusive que había una relación incestuosa ahí. Así que es posible que Pablo, que delante de esa multitud parecía no valer nada, era realmente valioso delante de Dios. Y aquel rey pomposo, con lujos, con poder, que aparentemente era muy poderoso y de gran valor, vivía una vida que Dios mismo reprobaba. Las apariencias no siempre son buena guía para nosotros juzgar a la gente. Así que ahora el rey Agripa se presenta, traen a Pablo ante su presencia, y entonces Pablo tiene la oportunidad en el capítulo 26 de exponer su defensa delante del rey Agripa. Pablo lo saluda y lo trata con ese respeto que el rey se merecía, asegurándose ese favor. Y entonces en su discurso él presenta 3 aspectos. El primero, escribe su vida antigua como fariseo, ¿sí?, conocida entre la gente en Jerusalén, su celo como fariseo, su fe, también que creía en la resurrección de los muertos, etc. Pero también informa cómo esa perspectiva cambió cuando él, camino a Damasco, se encuentra con Jesús resucitado. Y esto es importante porque Pablo da cuenta correcta y real de que ese Jesús que había sido crucificado resucitó
y ahora a ese Jesús resucitado se lo encontró camino a Damasco. Y cómo ese encuentro finalmente impactó su vida y no tuvo más remedio que cumplir esa misión de ir y predicar y dar a conocer ese evangelio. Y Pablo simplemente concluye, bueno, la razón por la cual estoy aquí no tiene que ver con que transgredí alguna ley de los judíos, tampoco tiene que ver mucho menos con que transgredí una ley de los romanos. Yo estoy aquí simplemente por la fe que hay en mi corazón, porque Jesús resucitado me apareció, y entonces ese mensaje que estoy dando es por esa razón que yo estoy aquí. Es impresionante, realmente impresionante la entereza del apóstol Pablo, las palabras que utiliza tanto que el mismo Festo en algún momento lo interrumpe y le dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Es decir, los argumentos de Pablo eran sofisticados, era un argumento profundo, no eran cualquier cosa. Pero el rey Agripa se siguió interesando en el asunto. Cuando Pablo no perdió oportunidad de testificar, es impresionante. En el versículo 26 del capítulo 26, él dice: el rey, delante de quien también hablo con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. Es decir, Pablo habla con el rey y le dice: pues tú entiendes todo esto. El rey comprendía muy bien el evangelio de los judíos, la esperanza que tenían los judíos respecto al Redentor, y el evangelio ahora que Pablo estaba predicando. Y entonces en el versículo 27 Pablo ahora se levanta y le dice: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Impresionante ese llamado que Pablo le hace a este hombre sin titubear, sin tener miedo. Y Agripa le dice: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y ahí está la famosa respuesta: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Así que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, confronta al rey Agripa, lo llama, le hace el llamado para que se convierta a Cristo Jesús y para que acepte esa verdad. Es más, Pablo dice: yo sé que tú crees. Pero el rey Agripa tenía muchas cosas que perder. Es posible que el Espíritu Santo tocó el corazón del rey Agripa, pero el rey Agripa tenía muchas cosas que perder, tenía que abandonar muchas cosas, comenzando por su vida pecaminosa, el poder que ostentaba y muchas otras cosas. Así que tristemente este hombre pues simplemente dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Es un ejemplo tremendo de valentía el de Pablo, con cadenas, siendo preso, aún así tenía la valentía, con la frente en alto, de levantarse y dar testimonio acerca de Cristo Jesús. Fíjense, cuando solía ocurrir esto, seguramente estos hombres estaban acostumbrados ya a tener acusados frente a sí, y estaban muy acostumbrados a que los acusados o les ofrecieran dinero o les suplicaran y les rogaran por su libertad. Pero fíjate que Pablo nunca rogó por su libertad. Pablo nunca expresó una súplica pidiendo su libertad. Para Pablo era más importante que ellos conocieran el evangelio. No le importaba estar en cadenas. Y lo había dicho antes, inclusive no le importaba morir con tal de predicar este evangelio. La conclusión de Agripa es: bueno, este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Así que Agripa también sabe que Pablo es inocente, que las acusaciones son simplemente falsas, pero en este momento ya Pablo ha apelado al César, y entonces pues no queda otro remedio sino enviarlo ahora a Roma. Terminamos con ahí termina el capítulo 26, termina esta experiencia. ¿Fue correcta la decisión de Pablo de apelar al César o fue incorrecta? Si leemos así como muy por encima podemos decir: ay, Pablo creo que no fue cuidadoso, no debió haber apelado al César. Si no hubiese apelado al César lo hubieran soltado. Pero cuando miramos más a profundidad nos damos cuenta que si Pablo no hubiese apelado al César, es posible que el Festo hubiese permitido que a Pablo lo llevaran a Jerusalén y seguramente Pablo no hubiese ni siquiera llegado a Jerusalén, le hubieran quitado la vida.
Aparte, recordemos que en un tiempo antes el mismo Jesús le dijo: es necesario que así como testificas en Jerusalén, también testifiques en Roma. Así que es posible que esas palabras de Jesús hayan motivado a Pablo a apelar al César. Ahora Pablo va camino a Roma. El último viaje que él hace, los últimos 2 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, una experiencia también impresionante en ese caminar, o mejor dicho, en ese navegar hacia Roma. Pero terminamos esta lección señalando la valentía del apóstol Pablo para dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. No tuvo miedo de enfrentar a 2 procuradores, no tuvo miedo de confrontar también con el evangelio a un rey, les hizo llamados a entregarse a Cristo Jesús, dio testimonio de la fe que había en su corazón. Tremendo ejemplo para nosotros, quienes también somos llamados y somos invitados a aprovechar cualquier momento y cualquier oportunidad para dar testimonio de la fe que hay en nuestro corazón. Dios te bendiga y espero entonces que este repaso de lección sea de bendición para tu vida, de fortaleza espiritual para tu experiencia. Un gusto saludarte, Pastor Yolman Méndez. Dios te bendiga. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.